Muchísimas gracias por esas palabras, por esa presentación y, evidentemente, expresar yo también, en nombre de la Real Sociedad Geográfica, nuestro agradecimiento por esta iniciativa que esperamos que se reproduzca. Y lo hacemos, además, con un tema, esta colaboración la iniciamos con un tema como este, de geografía y paisaje, expuesta por un geógrafo. Entonces, nos vamos a acercar desde la geografía a los paisajes y a los paisajes del Museo del Prado. Lo hacemos también, como anécdota si se quiere, pero que puede ser relevante, a un año prácticamente de la constitución de la Real Sociedad Geográfica, a un año también de la constitución de la Institución Libre de Enseñanza, que tanto tuvo que ver en el desarrollo del paisajismo del siglo XIX y, por lo tanto, a ello tendré que hacer referencia. En 1886 también se fundará la Sociedad para el Estudio del Guadarrama, que tiene, evidentemente, importancia desde el punto de vista del paisaje. Es decir, hay una confluencia, hay un conjunto de actividades que se celebran en los años 70, que tienen lugar en los años 70, coincidiendo con la aprobación de la Constitución también de 1876, que van a cambiar de alguna manera la forma de ver el paisaje, siguiendo un proceso que se había iniciado antes y que vamos a ver. Pero sin dilación, vayamos pues con nuestro discurso y vayamos con una primera consideración. ¿Qué es el paisaje? Bueno, el paisaje, evidentemente, si le preguntamos a cualquiera, de alguna manera el paisaje es lo que vemos, es lo que tenemos ante nuestra vista, es lo que tenemos ante nuestros ojos. Eso lo diría cualquiera. Pero el paisaje tiene dos connotaciones que a mí me parecen tremendamente significativas y que son en torno a las que yo quiero jugar en esta exposición, que es el paisaje como decían los italianos en el siglo XV, como paese, como paisaggio, como decían los franceses, paysage, y como acabaremos diciendo los españoles, paisaje. Es una visión estética, es una obra de arte, es una contemplación que se plasma en una obra pictórica. Eso es un paisaje. Pero paisaje para el geógrafo, paisaje es territorio, es el suelo, es lo que vemos, es lo que tenemos alrededor. Territorio, pero territorio con personas. En consecuencia, hay una confluencia entre la visión del geógrafo y la visión del artista. Eso es lo que yo quiero exponer a lo largo de esta charla, con dos fases bien definidas. Una, desde, vamos a decir, los orígenes, por lo menos a través de lo que tenemos en el Museo del Prado, hasta principios del siglo XIX. Y luego, desde el principio del siglo XIX, también dentro de lo que tenemos el Prado, hasta finales de ese siglo. Y algo más, porque el Museo del Prado abrirá oportunidades y abrirá posibilidades que están en el día de hoy. En cualquier caso, fíjense, yo comienzo con dos imágenes. Una corresponde a Vermeer, evidentemente no es del Prado, pero es el geógrafo. Ahí está lo que acabo de decir. Los geógrafos nos interesamos por el territorio. Y ahí está otra reproducción de Carlos de Haes, desfiladero de Jaraba de Aragón, hacia 1872, que ese sí es un cuadro que está aquí. El primer tratado de paisaje, precisamente, es de China, de Zongbing, lo tengo aquí, y no voy a hacer absolutamente ninguna referencia más a cuáles son los orígenes del paisaje, porque yo no voy a empezar a hablar de si en Grecia, si en Roma, si hay representaciones, si los mosaicos, que los hay, evidentemente nos están hablando del paisaje. Nos vamos a centrar en el Museo del Prado, fundamentalmente. Y entonces en el Museo del Prado tenemos que empezar, desde mi punto de vista, hablando de Maderuelo. Hablando de Maderuelo, que es hablar de Maderuelo, es hablar del Duero, es hablar de frontera, es hablar de un territorio fronterizo, de un territorio de lucha entre quiénes, de lucha entre cristianos y musulmanes, sí, pero de lucha incluso entre cristianos mismos. Es decir, en ese siglo, finales del siglo XI, principios del siglo XII, hay una pugna entre la corona de Castilla y la corona de Aragón por un territorio. Y ahí está
naciendo o se está realizando una obra artística que nos interesa desde el punto de vista del paisaje. Yo traigo a colación esta imagen de la ermita de la Veracruz de Maderuelo, simplemente porque un primer paisaje es esto. Un primer paisaje es algo esquemático, hasta más no poder. Es la creación del hombre en el paraíso, con ese árbol totalmente esquemático, y a la derecha es Adán y Eva, el pecado, la expulsión, también del paraíso. Pero simplemente me interesa llamar la atención sobre el esquematismo. Un esquematismo que incluso, porque es un arte mental, esquemático porque es un arte mental, porque lo que se quiere es transmitir una idea, lo que se quiere es enseñar, lo que se quiere es informar. Pero he dicho que esto es un arte de frontera, claro. Si nos vamos a San Baudelio de Berlanga y estamos en la línea del Duero, estamos en el eje del Duero, una zona de frontera, nos encontramos con una iglesia mozárabe, de finales del siglo X. Son mozárabes que han huido del sur, que han huido de Toledo, pero que han huido también incluso de Andalucía, tras la revuelta de Omar Behansun en el siglo X, y se han refugiado, han ido a estas tierras nuevas que son tierras de frontera. Como en esa tierra de frontera lo que hay son hombres libres, en esa representación artística que yo ahora les presento a través de, esta es una obra fragmentada, pero los fragmentos que tenemos en el Museo del Prado, estos son algunos de ellos, de la ermita de San Baudelio de Berlanga. Esta ermita es una ermita de frontera, y esas pinturas, las que yo he elegido, que son pinturas profanas, porque evidentemente las hay también religiosas, pues son escenas de caza, escenas de cazadores que nos están dando una imagen de hombre libre, de hombre de frontera, de hombre que vive de la guerra y que vive de la caza. Al-Edrisi, el famoso Al-Edrisi, el famoso geógrafo ceutí del siglo XII, lo describe muy bien aquellas tierras. Son tierras salvajes, son tierras feroces, son tierras de lucha, son tierras donde hay osos, donde hay mucha caza, donde hay muchos animales. Aquí lo tenemos representado. A través del paisaje estamos viendo una sociedad. No solo estamos viendo una representación estética, que lo estamos viendo, por supuesto, como estamos dentro del románico, lo mismo que en el caso anterior, pues es evidentemente una representación totalmente esquemática, pero con una influencia y una presencia del mundo musulmán, porque son mozárabes y porque los mozárabes vienen con toda una carga y un componente cultural que lo vemos en estas representaciones, por ejemplo, el elefante y un castillo, evidentemente pocos elefantes podía haber y pocos elefantes hay en la cuenca del Duero, pero esto es una representación a través de los mozárabes, a través de los contactos del mundo con el mundo africano, que ellos evidentemente sí tenían. De ese mundo esquemático, de ese mundo de representación, de ese paisaje que se limita a unos cuantos rasgos, a unas cuantas líneas, a unas cuantas sugerencias, pasamos a un paisaje plasmado, a un paisaje pintado, y a un paisaje pintado como un elemento más de lo que es la obra de arte, de lo que es el cuadro, porque tendremos que esperar al siglo XIX para que el paisaje se convierta en un género con singularidad, con vida propia. Mientras tanto, el paisaje es un componente más. Entonces, en este caso, tenemos una de las obras de mayor categoría, de mayor valor. Eugenio Dors, seguro que lo han leído 3 horas en el Museo del Prado, pues lo señala, lo subraya, pero cualquiera de nosotros se emociona y siente ante este paisaje de Andrea de Mantegna, donde, lamentablemente, por tiempo, no me puedo entretener para explicar una realmente obra maestra. No me puedo entretener para decirles, fíjense, unas líneas horizontales, de forma paralela. Estamos en el Quinquecento, estamos hablando del siglo de 1431-1561, estamos entre el 400 y el 500, estamos en ese momento en que lo que interesa es la perspectiva. Hay un desafío técnico, la representación de una escena, pero de una escena también con una representación de fondo. Bueno, yo no me entretengo en la composición, que hay una serie de líneas diagonales que nos llevan hasta el fondo, que nos generan esa perspectiva, de la misma manera que hay unos ejes verticales de arriba abajo a través de las columnas, y la misma masa, la misma composición escultórea, parecen esculturas realmente de los apóstoles que están rodeando a la Virgen en este cuadro que es el tránsito de la Virgen. Y al fondo,
estamos hablando de paisaje, pues al fondo tenemos una composición, tenemos un paisaje. Y ese paisaje es el del lago superior que tenemos aquí, con el Borgio de San Giorgio. Es decir, es una representación que se hace en los años que se hace en el año 1462, en el 400, pero que al fondo tenemos el Borgio di San Giorgio, es decir, lo que estamos teniendo es el castillo, es una representación totalmente real. Si hablamos de paisaje, antes de entrar en ese siglo XIX, pues cómo no hacer ilusión al quien Leonardo dice, este es el pintor de paisaje, es un pintor de paisajes, así califica precisamente a Joaquín Patinir, pintor de paisajes con unos horizontes muy altos, con una visión como en perspectiva, en diagonal, de arriba a abajo, que permite llenar el cuadro prácticamente de una escena amplísima y de un paisaje amplísimo, con todavía muchos resabios medievales. Estamos también a principios del siglo XVI. En este caso, estamos en pleno Quinquecento. Estamos en Italia sería lo que entendemos por Quinquecento, y aquí estamos en el pleno, todavía con unos resabios medievales muy fuertes, de tal forma que este cuadro, esta composición, sería lo más parecido a una tabla flamenca, con un tríptico. Aquí tendríamos el cuerpo central, la hoja central, con Caronte llevando el alma, el tema es Caronte, es el paso de la laguna Estigia, Caronte lleva el alma, ¿dónde la lleva? O al paraíso o al infierno, ¿dónde la lleva? Es el libre albedrío, porque estamos también en una forma de entender el Renacimiento, pero una forma de entender el Renacimiento desde un mundo que es muy medieval, porque aquí estamos en Amberes, aquí estamos en Flandes, aquí estamos en ese mundo donde el tránsito entre la Edad Media y el Renacimiento es muy discreto, es muy suave y no se plasma con esa visión del mundo antiguo que sí se tiene en Italia. Aquí es a través del razonamiento, aquí es a través del espíritu, aquí evidentemente es a través del humanismo, es a través del erasmismo, el libre albedrío. Esto es lo que se quiere subrayar. El alma, ¿dónde va? Donde quiere la persona. Caronte lleva el alma del difunto, ¿y dónde la lleva? Pues al cielo, o al paraíso, o la lleva al infierno. Aquí parece haber iniciado ya la ruta de llevarla al infierno. Pero en cualquier caso, paisaje. Como paisaje es un paisaje de enorme valor, de enorme calidad. Hemos dejado atrás el mundo del románico. Aquí es un afán por conocer, por precisar la naturaleza, pero el más mínimo detalle de la naturaleza. Y es una organización integral de un espacio muy grande, con ese concepto de visto de arriba a abajo y organizado incluso con los colores. Si yo antes de Manteña, que apenas podía hacer, es que hay unas franjas horizontales, pues es que aquí vuelve a ocurrir lo mismo, pero aquí esas franjas horizontales es a través del color. Aquí la perspectiva no se consigue no es una perspectiva lineal, que es el gran logro del 400, y sigue en el 500, pero sobre todo de los italianos. No, aquí el fondo y el color, la profundidad, se consigue a través de luz, a través de colores, de unos colores ocres o más fuertes, más intensos, y unos verdes más intensos en un primer plano. Hay otro segundo plano donde dominan también los tonos verdes o los tonos rojizos en el caso del infierno, y al fondo siempre el azul. Cuando digo siempre el azul porque estamos hablando de Patinir. Y el azul, los azules y los tonos blancos al fondo es lo que define la pintura de Patinir. Lo que define la pintura de Patinir, y esos juegos de tonos, de colores en profundidad, es lo que nos da la sensación de relieve, la sensación de profundidad. Lo que los artistas italianos consiguen a través de las líneas, a través de la perspectiva. A un lado tenemos el paraíso y al otro lado tenemos el infierno con el cancerbero, con ese can, ese animal, ese perro de 3 cabezas, salvajes, terrorífico auténticamente, porque en este terror nos está hablando también, nos está mostrando, cómo no, la influencia también del Bosco, cómo no, la influencia de esa pintura flamenca del momento. Lo que pasa es que Patinir a eso lo que le está añadiendo es paisaje, lo que le está añadiendo es una visión amplia del territorio, y de un territorio
bueno, aquí volvemos a ver otra vez ese concepto que yo decía antes del humanismo, del libre albedrío, pero también en esa escena de detalle la minuciosidad por representar esa frase que me parece relevante del Evangelio: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ellos. Es una alusión, otra vez, al libre albedrío, pero es una alusión también al propio paisaje, porque la entrada al paraíso es muy pequeñita en esta representación pictórica, y la entrada al infierno, al Averno, es muchísimo más grande, es muchísimo más extensa. Pero este paisaje, ¿este es un paisaje real? ¿Esto es un paisaje inventado? ¿Qué clase de paisaje es? Porque estamos viendo la utilización del paisaje como fondo. En el caso de Mantegna era paisaje real. En el caso de Patinir, ¿qué es? Bueno, para muchísimos esto no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, yo pienso que algo sí tiene que ver con la realidad. Evidentemente no es una representación literal de un paisaje, pero sí hay una inspiración en la propia realidad. Él había nacido, él trabaja evidentemente en Amberes, pero él había trabajado en Dinant, en Namur, en la Bélgica valona. Y entonces en esta ciudad nos encontramos aquí con estas rocas, con este macizo pétreo, como elemento singular y definitorio de ese paisaje. Algo de eso le debe haber quedado a él, porque evidentemente en todas sus obras, pero en todas sus obras eso aparece siempre representado. Luego alguna relación existe, como en el fondo de todo aparece casi oculta, deslumbrada, difuminada en la penumbra, una ciudad. ¿Qué ciudad es? ¿Es Amberes? ¿No es Amberes? Bueno, en cualquier caso, alguna relación habrá. Y por otra parte, siempre estamos, ese es otro cuadro, el paisaje con San Jerónimo. Paisaje, otra vez, el título es Paisaje, paisaje con San Jerónimo. Y el tema se convierte casi en un pretexto para situar diferentes escenas, con un afán en este caso narrativo, porque en este caso, y es todavía muy medieval, es una historia narrativa, es casi cual si se tratara de la célebre columna trajana, de esa especie de tebeo en piedra romana, donde nos está contando una historia. Aquí en este caso, esa historia es la de San Jerónimo. San Jerónimo lo tenemos en un primer plano, y San Jerónimo con el león, que conocen ustedes la historia, de ese león que se ha clavado una espina, se acerca al santo, ese animal tan feroz, se acerca al santo, que en lor de santidad, con esa capacidad humana y religiosa, pues amansa, no solo se le amanse, sino que es que le quita la espina, y a partir de ahí se generan unas relaciones de fidelidad entre el león y San Jerónimo, que nos cuenta maravillosa y perfectamente, y que ustedes pueden ver y releer si se hacen con un texto de la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine. Y entonces ahí, en esa especie de ilustrado, de tebeo, de cómic, como lo quieran llamar, bueno, aparecen los símbolos otra vez, las rocas, como no, aparece la ciudad al fondo, como no, aparece siempre el paisaje, pero aparecen también toda una serie de escenas que nos van contando qué es lo que está sucediendo aquí. Aquí está sucediendo, yo no lo hago y no puedo entretener, pero aquí aparece San Jerónimo que está subiendo, va al monasterio. La historia del león es muy simple y muy sencilla, es simplemente un león que una vez, vamos a decir, amansado, domesticado, se pone al servicio del convento y tiene un trabajo, tiene una obligación, según Jacobo de la Vorágine, que es ayudar a un burro a acarrear, a traer mercancías, ayudar a los monjes, les ayuda de esa manera. Y en un determinado momento roban ese burro, y el león en un determinado momento también, pues aparece en esta escena intentando recuperar, aquí lo vemos, intentando recuperar el burro y asaltando, asustando a los ladrones. Es una escena totalmente narrativa. Es un cuadro interesantísimo, pero es un cuadro interesantísimo para poder desarrollarlo con tiempo y no navegar por el paisaje con la idea simplemente de intentar transmitirles qué es el paisaje, cómo se trata el paisaje en esa época, en ese momento. Aquí estamos ni más ni menos que con el Greco, estamos con San Sebastián, estamos con otro de los cuadros del Museo del Prado. Y en este cuadro del Museo del Prado, de San Sebastián, pues lo pongo porque ahí está Toledo. Y cuando aparece Toledo, en el caso del Greco,
el Greco siempre va a utilizar ahí un paisaje, pero ahí un paisaje real, ahí no es un paisaje inventado. Lo que es inventado es la forma de tratarlo y también el sentido místico, el sentido religioso que quiere transmitir, porque evidentemente el Greco es un pintor conceptual. Estamos en el mundo del neoplatonismo, como también, y en eso una relación con el mundo románico, estamos en el mundo del Platón, estamos en el mundo del platonismo, estamos en el mundo de la abstracción. Lo que importan son las ideas, lo que yo quiero transmitir. Pero en el caso concreto del Greco y con relación al paisaje, eso lo quiere transmitir con la pura realidad de un paisaje. Y ese paisaje siempre es Toledo. En este caso es el puente de Alcántara y el castillo de San Servando. Al pie aparecerá el río. Lo repite una y mil veces, pero lo repite tanto una y mil veces que evidentemente aquí yo no lo puedo poner, por tiempo también, pero hace el primer paisaje realmente en sí mismo, que es dos vistas, una vista de Toledo del Metropolitan y otra de la Casa Museo del Greco. Pero bueno, volviendo a lo que vemos, y con esos fondos oscuros, siempre fondos de tormenta, esas fondos de tormenta que llaman tanto la atención y que muchas veces se dice, ¿pero y eso por qué? Ese sentido de tormenta, ¿qué quiere decir? Pues en el Greco todo quiere decir algo. Él utiliza la realidad, sí, pero esa realidad quiere decir algo. Y ese algo es, aquí recurriendo a esta cita bíblica Job, Dios carga de humedad los nubarrones y dispersa las nubes de tormenta. Hay toda una carga, hay todo un sentimiento, hay todo un sentido realmente religioso. Aquí estamos con Velázquez, otro rompedor. Digo otro rompedor porque nos encontramos con, en este caso, una imitación más fiel también de la realidad a través de estas dos vistas de jardín de la Villa Médicis. A mi derecha, les he puesto una escena real, tal como hoy se conserva esa Villa Médici, simplemente para que vean la arquitectura serliana, es decir, este juego del arco de medio punto y la arquitectura arquitrabada, la dintelada, como está fielmente representada en 1630, que es cuando él pinta estos dos pequeñitos cuadros. Dos pequeñitos cuadros que son son los primeros, vamos a decir, dos cuadros tomados casi directamente, bueno, no es en casi, tomados directamente de la realidad. Digo tomados directamente de la realidad porque evidentemente en la época lo que hacen los artistas es tomar unos bocetos, tomar unos apuntes y luego se trabaja en el taller. La obra de arte es una obra compuesta, el paisaje es un paisaje compuesto, pero en este caso no, es in situ, es representado allí, tomado allí a distintas horas del día, es decir, lo más parecido a una pintura impresionista. Por eso no extraña que diga Renoir, visto Velázquez, pierdes el deseo de pintar, porque comprendes que todo está dicho. Y Toulouse-Lautrec no será menos cuando dice, solo existe un pintor Velázquez. Bueno, ahí está el genio, ahí está la excepción, ahí está la genialidad de Velázquez. No tanto en cuanto al tratamiento del paisaje, en lo que es habitual y frecuente en él, que es utilizar el paisaje como fondo de otras obras, cada una excepcional, excelente. No digamos en el caso del príncipe Baltasar Carlos, las que yo les he traído aquí a colación, el príncipe Baltasar Carlos, Carlos a caballo, y el príncipe Baltasar Carlos de niño. Bueno, cuando está pintado aquí en uno y en otro cuadro, él tiene 6 años. Ya saben la desafortunada historia del príncipe Baltasar Carlos, será el heredero, pero muere. Muere con 16 años por una enfermedad de viruela. Pero desde el punto de vista del paisaje, ¿qué nos está aportando? Nos está aportando lo que se convierte en un símbolo madrileño, en un tópico, en un símbolo, en un icono madrileño que es el fondo de la sierra, y una sierra perfectamente reconocible. Yo aquí les he puesto la maliciosa Cabeza de Hierro, aquí tendría la Sierra del Hoyo, en primer plano estaría la Sierra de Manzanares, y eso se repite una y mil veces porque él pinta desde el Pardo y a menudo desde esa Torre de la Parada. Para la Torre de la Parada era precisamente esta representación que tenemos aquí del príncipe Baltasar Carlos, representado como cazador. El tratamiento de la luz del paisaje, ¿qué decir de él? Aquí ya no estamos hablando de líneas, aquí, o sea, de perspectiva lineal. Aquí ya estamos hablando de perspectiva aérea, aquí estamos hablando de masas de sombra, de luz, de color distinto, con lo que nos va generando fondo y profundidad. Y eso que hace con el suelo, con la tierra, con el paisaje, lo hace con el cielo.
y eso genera esa espontaneidad, esa fuerza, esa vitalidad que tiene siempre la obra de Velázquez. Como no, aquí repetiríamos exactamente lo mismo con este Felipe IV a caballo, tan familiar y tan conocido para todos ustedes, ya no digamos para los madrileños, no solo por el paseo, no solo por el Museo del Prado, sino por la Plaza de Oriente, porque ahí lo tenemos en escultura, y aquella escultura es ni más ni menos que una representación, una reproducción precisamente de esta figura de Felipe IV a caballo, con el caballo en corbeta, y haciendo ese movimiento fuerte. El paisaje al fondo vuelve a ser otra vez el de la sierra, pero si nos vamos a la Plaza de Oriente, que no nos vamos a ir a la Plaza de Oriente, pero que yo simplemente les sugiero mentalmente ese enlace con aquella figura, van a encontrar la semejanza ahí de Pietro Tacca, de un maravilloso y magnífico artista, pero que el propio Velázquez le manda un boceto de este cuadro para que Pietro Tacca lo tenga allí presente, porque Felipe IV le encarga a Pietro Tacca una escultura ecuestre. Pero no quiero que sea, dice Felipe IV, no quiero que sea como la de mi padre la tienen en la Plaza Mayor, así que simplemente hay que cambiar de geografía urbana. Y la de la Plaza Mayor, que es de Bolonia, de Juan de Bolonia, pues es Felipe III, pero con el caballo a paso. Eso no tiene ninguna dificultad técnica. Ese caballo en corbeta, desde el punto de vista escultórico, menuda dificultad técnica. Claro que la tiene, porque se está apoyando exclusivamente, como hace aquí en el cuadro, en las dos patas traseras y ligeramente en la cola. Bueno, eso es un problema técnico en el que interviene Galileo Galilei y, bueno, en fin, una obra realmente de enorme interés. Paisaje, Madrid, fondo madrileño, los fondos tan típicos y tan característicos de nuestra sierra. Pero el paisaje también es propaganda, el paisaje es ciudad. Cuando de alguna manera el Greco, que yo no vuelvo al Greco porque no puedo tener ahora la imagen del Greco, pero ustedes mentalmente es posible que sí tengan la imagen de esa vista de Toledo, exclusivamente de Toledo, bien sea la del Metropolitan o bien sea la de la Casa del Greco, son escenas de propaganda, de imagen, de ciudad. Pues con Sevilla ocurre exactamente lo mismo. Y en ese caso es Alonso Sánchez Coello, es una representación de una ciudad, pero no de una ciudad cualquiera, sino de una ciudad, como dice Fernando de Herrera, Sevilla no ciudad, Sevilla es orbe, porque es la ciudad, muchas veces y ahora en tiempos recientes tras Magallanes, cómo se ha divulgado la idea de la primera ciudad global. Claro que sí, la primera ciudad global. Pero es que Sevilla, antes de esa ciudad global, que es ciudad global en el siglo XVI, evidentemente, tras el descubrimiento de América, tras 1503, la Casa de Contratación en Sevilla, es decir, es el centro de toda la relación con América, todo pasa por Sevilla, pero pasa todo el comercio, pasa toda la picaresca, pasa todo, pasa el oro, pasa la riqueza, pasa la miseria, pasa la pobreza. Sevilla es la ciudad que de alguna manera, hasta yo me atrevería a decir que casi desplaza a Amberes, que Amberes era la otra gran ciudad y fue la anterior gran ciudad. Esa proliferación de artistas en Amberes evidentemente no se puede entender si no es conociendo y sabiendo qué es lo que significa en la historia y en el momento esa ciudad Amberes, otra macrociudad en su momento. Sevilla, como Amberes, son ciudades que rebasan los 100.000 habitantes. Para la época es un número realmente astronómico. Pero Sevilla fue capital del imperio, quiso ser capital de imperio antes de serlo de América, antes de tener esa función de vínculo con América. Porque saben ustedes de sobra que esta ciudad fue conquistada por Abu Yaqub Yusuf, por los almohades, en 1184, en el siglo XII, y este célebre Abu Yaqub Yusuf, ni más ni menos que lo que pretendía era la conquista, no solo de Sevilla, sino la conquista de Europa, y la ciudad capital, la ciudad centro, iba a ser Sevilla. Antes lo había sido Marrakech, porque ellos vienen del sur, de lo que es el actual Marruecos, pero ahora la capital es Sevilla. Y esa fortuna, a lo largo de la Edad Media, viene de la riqueza del oro del Golfo de Guinea. Cuando esa historia termina, va a ser sustituida por ese oro, esa otra riqueza que llega de América, en consecuencia que es una ciudad que es una verdadera metrópoli mundial. Como es una metrópoli mundial, pues igual, concita el arte, concita las representaciones artísticas, concita el mundo de la pintura y concita un comercio tremendamente activo. Igual, un cuadro interesantísimo para, tal vez en alguna ocasión, poder hablar de él con calma, con tranquilidad, para mostrarles cómo una ciudad medieval,
una ciudad que tiene 116 torres, que es el casco histórico más extenso. En su momento lo era de Europa y hoy en la actualidad ese casco histórico sigue siendo de los más extensos, con unas murallas que miden 7 kilómetros, ni más ni menos. Pero es una ciudad medieval, donde el centro siempre es el río, la vida en torno al río, porque el río es el comercio, el río es la fuerza, el río es el poder político, el río es la llegada del oro africano, del oro del Golfo de Guinea, luego será la llegada del oro americano. Por lo tanto, siempre los barcos, en esta representación, barcos de toda suerte. Cuando digo barcos de toda suerte, los barcos del Atlántico son los barcos de borda alta, son las galeras, son las naos, son las carracas, bueno, los que tienen aquí. Pero también están las galeras del Mediterráneo. Si hay algo importante en Sevilla, si algo había importante en Sevilla, eran las atarazanas, igual que las tienen en Barcelona, pero sin la importancia y sin la fuerza que tenían las sevillanas, que eran totalmente fundamentales. En este recuadro que yo pongo aquí, y que tampoco puedo permitirme dar explicación mucha, pero sí por lo menos señalar que en ese fondo por donde yo ahora paso el puntero, ahí se encuentran 17 gigantescas, inmensas naves donde se construyen las galeras, porque las galeras es la base del poder político de Sevilla, de la Sevilla, tras la conquista por Fernando III, a partir del siglo XIII, será la fuerza y el poder de esa ciudad y de un Alfonso X el Sabio empeñado en controlar el Mediterráneo y asegurar la relación con el norte de África. Y eso necesita una estructura político-militar. Y esa estructura político-militar son esas galeras. Pues esas galeras aparecen también ahí, como no, representadas. En el recuadro he hecho referencia a algunos elementos concretos. Evidentemente el puente de Triana, naturalmente que lo es, el puente de Triana es un puente de barcas, el castillo de San Jorge, que luego será castillo de la Inquisición, bueno, pues eso también, pero es que es una fortaleza para proteger el paso, eso también es un elemento realmente importante, y las puertas, como en toda ciudad, evidentemente, como no, pero también en ese siglo XVI hay un afán por cambiar, hay un afán por modernizar las ciudades. Estas son algunas de esas puertas. Dentro de ese afán modernizador, pues la creación de alamedas, la primera será la Alameda de Hércules, es decir, lugares pensados para recreación del pueblo, de la población. Hay un afán de, vamos a decir, de mejorar las condiciones de calidad de vida de la población, pero desde una mentalidad ya más moderna para transformar lo que era una ciudad medieval. Las grandes alamedas como en Madrid el Paseo del Prado, claro, cómo no. El Paseo del Prado no es un invento de Carlos III, el Paseo del Prado ya existe desde la misma época que la Alameda de Hércules, desde los mismos años, desde un Felipe II, que es el que se empeña en la modernización de las ciudades, porque hay que quitarles la impronta medieval. Y si esa impronta medieval es árabe, mejor que mejor, más razón para tener que quitarlo, porque Felipe II ha vivido en 1568 y 1571 la revuelta de las Alpujarras, y hasta ahí podían llegar las cosas. Tenemos que eliminar todo lo que sea símbolo, todo lo que sea recuerdo de aquel mundo medieval, de aquel mundo islámico. Estas reformas, este afán modernizador, se materializa en la geografía urbana de las ciudades del momento. Ahí está el geógrafo analizando y viendo lo que está pasando. Y en México, ¿cómo no? Pues también el Paseo de la Alameda Central, para quienes conocen la ciudad, otro de los elementos absolutamente icónicos de la ciudad, pues corresponde también a la misma época, aparte de la importancia de México, de la que también mucho habría que hablar en la época. Aquí estamos con otras obras, por poner alguna otra muestra en cuanto a este sentido, a esta evolución del paisaje. Estamos con Claudio de Lorena, estamos con un paisaje inventado, estamos con una escena, el embarco de Santa Paula Romana, que es un poco lo que hace este artista español, pero que trabaja entre otras cosas, que trabaja para la corte española, que trabaja para Felipe IV, que trabaja para el Retiro, para el Palacio del Retiro. El Palacio del Retiro lo tenemos aquí, estamos dentro de lo que era de ese espacio que pertenecía al monasterio de de los Jerónimos, pero también al Retiro. Bueno, otra estructura realmente interesante, lógicamente yo no comento. Aquí en primer plano está el Paseo del Prado, pero sí señalo que estas obras, estos grandes cuadros, eran cuadros encargados para decorar, para llenar de obras de arte ese palacio que se empieza a construir en 1630.
Pero, volviendo al paisaje, paisajes inventados, porque entramos en el 17 y seguimos en el 18. El paisaje es un paisaje de ensoñación, es un paisaje ideal, es un paisaje que se aleja ya mucho de la realidad, es un paisaje muy mental, muy real aparentemente, pero no, muy idealizado, muy mental. Pero aquí, en el caso de Claudio de Lorena, en el marco de Santa Paula Romana, como un ejemplo más de que siempre algún elemento de la realidad está, ahí al fondo tenemos un faro, este faro lo he colocado en primer plano, este es el faro de Génova. En consecuencia, estamos otra vez en la realidad. Volvemos a Madrid, como no, siglo XVIII, tenemos que pasar por Goya, tampoco entreteniéndonos a explicar estas bellísimas y excepcionales obras de arte como es La gallina ciega, con ese movimiento que parece que está en acción constantemente ante nosotros. No es una imagen estática, es móvil hasta decir más, es dinámica hasta decir más, tapiz de cartón para tapices. Pero al fondo, Madrid, el Manzanares, la presencia del paisaje madrileño con el Manzanares y, por supuesto, al fondo, otra vez lo de siempre. Cuando digo lo de siempre, todo el protagonismo a la Maliciosa, a la Cabeza de Hierro, a la Sierra del Hoyo, en fin, los elementos retratados, reflejados, recogidos por Velázquez y por tantos otros pintores. Como no, la pradera de San Isidro. La pradera de San Isidro, esta sí que nos llevaría realmente mucho tiempo, porque simplemente me voy a permitir señalar el juego, la disposición en unas franjas, otra vez unas franjas horizontales, digo otra vez unas franjas horizontales por alusión a lo que yo he señalado de Mantegna o lo que he señalado del mismo Patinir, pero una primera franja que nos fija la atención, que son las escenas en primer plano de esta alta sociedad madrileña, de la nobleza, de una alta burguesía, que acude a la fiesta de San Isidro y se divierte. Hay un diálogo entre esas figuras, alguna de ellas nos está mirando, porque aquí habría que hablar de pintura, como también lo tenía que haber hecho con Velázquez, porque la pintura barroca es una pintura provocativa, y cuando digo una pintura provocativa es una pintura que mueve al espectador, no es una obra cerrada. La belleza de Mantegna está en sí mismo. Ese cuadro de Mantegna es una auténtica belleza, es un lujo de la pintura y del arte, pero esa obra está cerrada en sí misma. La obra barroca se abre, de tal forma que nos desafía al espectador, nos mueve a participar, a entrar dentro. Aquí tenemos alguna de esas figuras que nos mira fijamente. Al mirarnos fijamente nos mueve a la atención, nos mira a ellos. Y a través de un juego de manos nos va llevando unas figuras a otras para acabar, mediante ese mismo juego, llevándonos al fondo y llevándonos a esta superposición, a estas de planos donde evidentemente tiene todo protagonismo el río, el puente de Segovia a mi izquierda y delante el antecedente de lo que luego fue el célebre Puente de los Pontones. Y al fondo, pues toda la silueta hermosísima de la ciudad con todos sus edificios, con San Francisco el Grande, el Palacio de Oriente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto nos lleva a un final del siglo XVIII, donde las cosas empiezan a cambiar. Empiezan a cambiar para el paisaje porque el paisaje se va a hacer ciencia, porque el conocimiento se hace un conocimiento científico, un conocimiento por causa. Las expediciones son realmente importantes, hay un afán de conocer. Lo tienen los ingleses, lo tienen los franceses, pero los españoles no se quedan atrás. Y ahí está la expedición de Malaspina Bustamante, y ahí están las representaciones que hacen los pintores, los artistas que llevan a aquellos expedicionarios, como en este caso Bambrilla. Y Bambrilla nos hace una descripción, una representación de la ciudad de Lima, la catedral, que sigue permaneciendo, viéndose perfectamente igual. Santo Domingo, las imágenes son las mismas. Y Humboldt. Humboldt es casi por así, me atrevería a decir, que es casi la ruptura con el pasado, porque en ese afán de conocer, de describir, de relacionar, es el punto de partida del nacimiento de la geografía moderna también, no solo de la ciencia y de muchos aspectos científicos, sino que lo es de la geografía, de la integración del hombre con el territorio. Bueno, nos llevaría también muchísimo tiempo hablar de ello y sería realmente interesante. La expedición la hace con Aimé Bonpland, con este francés, y evidentemente lo hacen con la autorización y el permiso de la corona española, porque lo que hace es recorrer las tierras españolas. Pero Alexander von Humboldt realmente, ¿qué es lo que está aportando a ese conocimiento, a ese afán de descubrimiento, a eso que ya hemos visto en expediciones anteriores? Pues está aportando esa idea del paisaje, los he puesto ahora mismo ahí, el paisaje como expresión visible del orden natural.
Es un orden. Realmente el siglo XVIII es el siglo del racionalismo. Es un siglo donde el cosmos es como un gran reloj, tiene un orden. La ciencia tiene que descubrir por qué y cómo funciona. Y el hacedor es, evidentemente, la divinidad, porque la Ilustración, en general, es deísta. Pues, en el caso de Humboldt, el paisaje es la expresión de ese orden. Y desde la geografía, desde la ciencia, lo que se pretende es poner orden. Vendrá Karl Ritter, vendrá Friedrich Russell, vendrá Otto Schlüter a finales ya del siglo XIX, es decir, ha nacido la geografía moderna. Y ha nacido la geografía moderna donde es las relaciones entre el espacio, el territorio y la persona. Pero ahí intervienen muchos, no digamos el importante impacto de Jean-Jacques Rousseau, y también con el interés por la montaña. El interés por la montaña con una obra fundamental que es Lettres de deux amants, Cartas de dos amantes, es la nueva Eloísa, es Julie, es Julia. Bueno, es una historia también realmente interesante, pero he recurrido, y sin entrar en esa explicación, que merecería mucho la pena, sí, la referencia al lago Léman, porque con Rousseau empieza un interés por el espacio alpino, por el espacio de la montaña. La montaña se convierte en el elemento de paisaje. Anteriormente ha sido otras cosas, pero ahora va a ser la montaña, van a ser los paisajes sublimes, los paisajes que se pueden ofrecer desde lo alto de la montaña. Y eso lo hace a través de una novela, de alguna manera, son cartas escritas entre dos amantes imposibles, que son Saint-Preux y Julie. La relación entre ellos a través de esa serie de cartas, siempre con el centro, el lago Léman, pero siempre con el conocimiento de la montaña, con el conocimiento de los Alpes. Emilio, el interés por la educación, el Tratado de la Educación, claro, porque la educación va a ir unido también a la geografía, va a ir unido al conocimiento de la montaña, va a ir unido al conocimiento físico. Será fundamental la obra de Saussure, de Horace Benedict de Saussure, es igual, absolutamente fundamental. Es el primero que asciende al Mont Blanc, el primero que asciende a los Alpes. Bueno, pues aquí lo tenemos, esto es de Chamonix, y hay una representación escultórica donde aparece acompañado de Jacques Balmat, que es el guía que le ayuda. Pero en el mundo suizo, Suiza es como el centro de interés porque es el mundo alpino por excelencia. Pero es que también los Pirineos pasan a serlo, y en este caso la cita, por lo menos, aunque tan solo sea eso, a Louis-François Ramon de Carbonnières. Este es la otra cita referente al interés de una montaña, que una montaña va más allá de los Pirineos y de los Alpes, tanto como aquí, que son las montañas del sur de Sajonia, y que es David Friedrich. Este es un cuadro clave, y digo que es un cuadro clave en el sentido de que es el espíritu, es el mundo sublime, el mundo espectacular que nos está abriendo el camino al romanticismo. Estamos entrando en una época donde interesa la naturaleza, donde interesa la herencia que hemos recibido de la Ilustración, donde interesa el conocimiento que recibimos de Humboldt, pero también donde nos interesa el mundo de los sentimientos. Por eso Lord Byron dirá: no son los montes, las colinas y las nieves parte de mí mismo y de mi alma tal y como yo soy una parte de ellos. Aquí lo que se pretende, el artista alemán, es la simbiosis, la comunión entre el hombre, la realidad, el espacio, esa montaña envuelta en nubes. Los pintores ingleses, Turner y Constable, pues evidentemente se van a adelantar y van a ser los más avanzados y más tempranos en esa representación por la montaña, por la naturaleza. En este caso es Aníbal cruzando los Alpes, también un cuadro interesantísimo. Ahí son escenas de los cartagineses cruzando los Alpes. Es una montaña, es una tormenta que les sorprende. En los juegos de luces son absolutamente determinantes y absolutamente fundamentales para todo lo que viene detrás, porque lo que viene detrás es, en el caso nuestro, en el caso del Museo del Prado, lo que viene detrás es David Roberts, y David Roberts es un artista escocés que viene a España atraído por ese interés. Estamos en el romanticismo. España es lo distinto, España es lo diferente, España es lo que ha salido arruinada materialmente de la guerra de independencia, ha quedado arrasada, es lo pintoresco, es lo que ha quedado atrás, es lo más distante de lo que puede ser Europa. Los europeos, y especialmente ingleses y franceses, ponen la mirada en esa singularidad española.
se ponen de moda los cuadros, las obras, la literatura, la ópera. Se pone de moda España, pero esa España romántica y fundamentalmente esa España andaluza. David Roberts es un cuadro excepcional, magnífico. Aquí no está ya la potencia y la fuerza de Sevilla, aquí está pues esa Sevilla envuelta en la nostalgia a través de la Torre del Oro, detrás está la lonja, vaya, lo que quiso que fuera la lonja, que luego sería la casa de contratación. Y en la orilla izquierda está el barrio de los Rosarios y está la iglesia de Santana. Y al fondo está el puente de Barcas, está Triana. En fin, toda una serie de elementos que no insisto más en ellos. Pero sí, y señalo a la derecha, al menos por el juego, entre Genaro Pérez de Villamil y David Roberts, en el sentido de que Genaro Pérez de Villamil va a definir materialmente su arte una vez que conoce a David Roberts, y el conocimiento se realiza precisamente en estos años 1832-33, que es cuando David Roberts viene a España. Otro cuadro realmente bellísimo que está aquí y que desde luego invito a quien no lo haya visitado a que se pare, se detenga, disfrute contemplando esta obra, que es el Castillo de Alcalá de Guadaira. Pero estas luces, esos cielos, esos tonos vaporosos, esos tonos rojizos, son tonos de atardecer. Ese brillo, esos reflejos en el agua, esos son, vamos a decir, turnerianos. Vamos a decir que es Turner el que está influyendo, el que está presente a través de toda esa obra, y que por eso he querido hacer esa referencia al menos a él. El díptico, esta es una obra excepcional que también pueden ver y que recomiendo que vean en el Museo del Prado. Son 42 vistas. Bueno, es un recorrido geográfico por Toledo y por Sevilla. Son 42 vistas. Esta hoja, toda ella es de Toledo, y hay otras dos más que son también de Toledo. Y el resto son cuadros de escenitas de Sevilla. Están pintadas en hojalata. Es interesantísimo también el porqué. Bueno, el porqué. Yo de entrada simplemente estos pintores que quieren un poco pintar lo que tienen delante, lo más recurrente es o llevo un papel y hago un dibujo, hago un boceto, o si quiero un poco sacar más el color, pues me hace falta una acuarela, o tengo otro recurso que son unas pequeñas chapitas de hojalata, donde pinto con toda la complicación que eso ofrece, pero con toda la maestría que ello ofrece. Digo complicación porque a ver quién pinta en una hojalata, si la ponemos en vertical evidentemente no hay forma, hay que pintar en horizontal. Pero el hecho es que eso va a dar posibilidad a una calidad, a una obra de Genaro Villamil auténticamente excepcional, que evidentemente se convierte luego en obra literaria, en obra que se transmite al papel a través de la España artística y monumental, que es una obra que seguramente todos ustedes conocen. En estas escenas de Toledo, si me detuviera, que no tenemos tiempo para eso, hacíamos el recorrido por Toledo. Desde que entramos en Toledo hasta que salimos de Toledo. Iríamos casi calle por calle, iríamos por la calle del Arrabal, iríamos subiendo, tendríamos que pasar por la Puerta del Sol, pasaríamos por la Puerta de Alarcones, un poco más arriba, siguiendo por la calle Arrabal, acabaríamos en la Plaza de Zocodover con unos arcos herrerianos que desaparecieron en 1869, en el momento aquel modernizador y que había que cambiar las ciudades, y con una vista de la Plaza de Zocodover de dentro hacia afuera, bueno, y etcétera, porque el itinerario sigue. Como quiero que tengan alguna referencia de qué se hace en Europa, porque eso que se hace en Europa nos está repercutiendo, porque al final España es diferente, sí. Durante un tiempo somos diferentes, es verdad. Durante los años 30 hasta los años 30 fuimos muy distintos, pero luego resulta que poco a poco nos vamos igualando y nos vamos comparando, nos vamos poniendo acompasando, digamos, a la hora de Europa. Pues entonces ahí llega ya la pintura realista y llega Courbet. Courbet es una figura también realmente interesante, otra vez centrándose en los Alpes, y digo centrándose en los Alpes desde 1871, en que Courbet, uno de los grandes creadores del realismo, tiene que salir corriendo, huyendo de la Comuna, porque ha sido uno de los que han participado en la Comuna y, entre otras cosas, ni más ni menos, que contribuyó a derribar la columna Vendôme en la Plaza Vendôme, y luego le persiguen por esa razón. Esa es la anécdota. Lo fundamental es que se centrará en el lago Léman otra vez,
y otra vez en la pintura de los Alpes. La montaña y la montaña. Carlos Haes, nuestro Carlos Haes. Nuestro Carlos Haes es el punto de arranque de la pintura realista. Si volviéramos a jugar con el pasado, con Villamil, Villamil metamorfosea el paisaje, lo transforma. En el caso de Carlos de Haes representa el paisaje, lo quiere representar tal como es. Aquí le pongo estos dos cuadros simplemente porque es también para mostrarles un poco la manera de pintar. Y la manera de pintar es salir al campo, él sale al campo, no como hace, sobre todo con sus discípulos. Villamil fue el primer catedrático de paisaje en 1844, el segundo va a ser Carlos de Haes en 1857. Pero Carlos de Haes no lleva a sus alumnos al campo, a la naturaleza. Los alumnos se quejan, este no nos saca a pintar. Lo único que quiere es que reproduzcamos las láminas que nos muestra. En el caso de Carlos de Haes es todo lo contrario. Carlos de Haes sale al campo, sale a pintar. Antonio Muñoz de Grain, por introducir algún elemento de variedad de otro artista, con este paisaje espléndido, excepcional, paisaje del Pardo, al disiparse la niebla. Otra vez es el paisaje del Pardo, otra vez es el Manzanares, y al fondo lo que tenemos es la montaña. Los pintores en torno ya, los alumnos de Carlos Haes, pues se van a sentir atraídos siempre por la montaña, por nuestra sierra. Jaime Morera, así lo es. Aureliano Beruete pinta incluso otra vez en los Alpes. Aquí les he puesto el recorrido incluso que él hace desde Interlaken, porque lo que él se centra es en la plasmación de la altísima montaña, en el caso de los Alpes. Lo que él representa es el Eiger, el Mons, el Jungfrau, la alta montaña, y eso lo hace desde Grindelwald. Ni qué decir tiene que Aureliano de Beruete es, diríamos de manera coloquial, es un auténtico ricachón, por familia, por origen, por procedencia, y se permite estos viajes como se permiten las largas estancias en Toledo, hasta tal punto que casi lo que más pinta y lo más representa es Toledo. Esto simplemente es para poder ver un cuadro de los que él pinta, Aureliano, el Grindelwald, precisamente desde esa localidad Grindelwald, encima de Interlaken, cerca de Berna, o relativamente cerca de Berna, y este es el paisaje, una toma del paisaje en la realidad del Circo Glaciar, es decir, es la alta montaña. Sería muy interesante hacer una pasada por la pintura americana, lo salto casi, por tiempo, por la pintura americana, pero si sería interesante, eso sí digo porque es interesante, digo que es interesante porque es otro concepto que acompaña al paisaje de la época, la creación de la nación. Hay un espíritu político, hay un espíritu de voluntad, de crear, de construir. Ese espíritu de frontera, ese espíritu de grandes horizontes es lo que representan los pintores americanos, que es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos a George Catlin, es el pintor de los indios, con una galería india. Aquí tenemos a Thomas Cole, es un sentido místico, religioso también, pero son siempre los grandes horizontes. Aquí tenemos a Albert Bierstadt, este es el creador, Thomas Cole, de la famosa escuela del río Hudson, y Albert Bierstadt es el creador de la famosa escuela de las montañas rocosas, de los grandes espacios abiertos, la construcción de un nuevo espíritu, de una nueva nación. ¿Pero de una nueva nación? En Estados Unidos sí. En México también, y en México José María Velasco, como antes de él su maestro Eugenio de Landesio también lo fue, son los constructores, los creadores a través de la pintura, a través de la representación del espíritu de México como una nación moderna, como un Estado moderno, y en ese caso siempre es la cuenca de México lo que interesa. Al fondo, los dos mayores volcanes, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, que se ven desde la ciudad la tenemos ahí, al fondo tenemos el lago de Texcoco, totalmente desecado, y donde yo estoy señalando ahora con el puntero, son las cumbres, las colinas de Guadalupe. ¿Vale? Esto es lo que él pintó, y a derecha lo que tenemos es lo que hay, es decir, una masa urbana, donde no queda absolutamente ningún resquicio de naturaleza, salvo que sea el parque de Chapultepec, que ahora lo estoy marcando con el puntero en la realidad, en esta toma desde avión, pero que en territorio y en la representación de José María Velasco la tenemos ahí, el parque de Chapultepec. Y en cualquier caso, José María Velasco es además el maestro por excelencia de David Rivera. Aureliano Beruete es
paisaje, es geografía, es institución libre de enseñanza, es excursionismo, es salir al campo, es construcción nacional, es regeneración, es la España del regeneracionismo, a través de la institución libre de enseñanza, a través de los institucionistas, a través de los regeneracionistas, a través de lo que luego será la generación de 1898 también. Es paisaje, es naturaleza, es geología, es geología. Francisco Giner de los Ríos, en 1886, escribe un magnífico artículo de más que recomendable lectura, Paisaje, ¿qué es paisaje? Paisaje es la naturaleza, pero especialmente es el suelo, es la vegetación, es lo que tenemos delante. Aureliano de Beruete pertenece a esa institución y es lo que lleva a cabo la montaña, la sierra, es la columna vertebral de la nación, y la nación es España. Y esa nación, pues evidentemente, tiene unos puntos clave. Madrid es Madrid, Madrid siempre es visto desde fuera, el Manzanares ahí está, siempre presente, está Cuenca, pero siempre, siempre, siempre y en todo momento estará Toledo. ¿Cómo no va a estar Toledo? Incluso cuando Sorolla, Joaquín Sorolla, del que poca obra hay en el Museo del Prado, pero sí una espléndida, que es este retrato, seguramente el mejor retrato de Aureliano de Beruete, que lo hace su amigo y de alguna manera su discípulo, que era Joaquín Sorolla, pues lo representa de esta forma tan excepcional, que también les invito a ver, y con el fondo, con un cuadro en el que está trabajando. ¿Cómo no? ¿Qué podía ser sino Toledo? Porque Aureliano de Beruete pintó unas 600 obras, pero de esas 600 obras, 120 era Toledo. Así que Toledo siempre es el símbolo, porque Toledo es la capital de lo que fue aquella gloriosa España del siglo XVI, pero también es la ruina, es la decadencia. Yo he puesto una serie de puntos y una serie de alusiones a cuadros, a vistas pintadas por Aureliano de Beruete, siempre también de fuera adentro, desde la distancia. Bueno, Toledo es la ciudad que ofrece el conjunto más acabado, característico de todo lo que ha sido la tierra, la civilización genuinamente española, dice Manuel Bartolomé Cosío, y dicen esa pléyade de intelectuales en torno al propio Aureliano de Beruete, que pasa siempre los meses de octubre enteros, los pasaba en Toledo durante más de 20 años. Estos simplemente son las huertas de Toledo, pero lo que quiero es mostrarles o señalarles un poco la relación que hay entre lo que él pinta y lo que hoy queda. Porque el paisaje no solo es el paisaje plasmado, el paisaje pintado, el paisaje también es lo que nos queda a nosotros, porque el paisaje también va a ser y es patrimonio. El río atrae, es geología, el paisaje es suelo, el paisaje es geología, decía Francisco Giner de los Ríos. Vaya si lo es, en ese elemento tan espectacular de la ciudad de Toledo, como es ese torno epigénico. Todos nos asombramos ante los arribes del Duero, pero vaya si nos podemos asombrar también si recorremos el torno del Tajo. El río está excavado a 100 metros de profundidad sobre estos alrededores. Esa fuerza del río, con un desnivel que salva potente, explicó históricamente la existencia de numerosos molinos, luego de centrales de fábricas de luz. Esta es una. ¿Cómo no? Una huella también cultural, histórica, que es la Ermita del Valle. La Ermita del Valle sobre una antigua y vieja iglesia visigoda. Bueno, mucha geografía, mucho que decir habría aquí, porque incluso podríamos hablar de lo poco que quedaba ya entonces del célebre artificio Juanelo y también de una construcción que corresponde a una forma de subida de agua con una central de vapor. Aquí lo pongo en la realidad simplemente para que lo puedan comparar y para que vean que este paisaje pues, permanece en el tiempo. Aquí son paisajes de fuera, son el mismo paisaje, pero de una colección particular y del Museo de Dallas, con un tratamiento de luz diferente, de horas distintas del día, pero que nos está sugiriendo esa fuerza, esa importancia siempre de Toledo, como ocurre aquí con este otro paisaje de los rodanderos. Al fondo lo que aparece es el puente de San Martín, y el puente de San Martín me va a llevar y me va a permitir terminar, para intentar ajustarme o rebasar muy poco el tiempo, pero me va a permitir terminar un poco con este rapidísimo y acelerado paseo por obras del Prado
que cada una de ellas lo que exige es casi una conferencia. Esa pradera de San Isidro exige un tratamiento minucioso, muy atento, pero los mismos retratos que yo he puesto de Velázquez también lo merecen. Pero sí nos permiten este cambio de concepto de paisaje, de esa idea que yo les decía al principio, un paisaje para contar, un paisaje para representar, un paisaje para contar, en el caso de Patinir, para contar una historia, para representar el poder político, en el caso de Velázquez, el poder de las ciudades, ahí está esa Sevilla, está también con el mismo Goya, la representación de la ciudad, de esa vida de corte, de la nobleza, es una pintura, casi yo me atrevería a decir, de un paisaje de propaganda, como un elemento para representar algo. Y luego, cuando entramos en el siglo XIX, es el paisaje por el paisaje, es el paisaje como género. No es un paisaje, no es un género cualquiera, al contrario, es un género que toma protagonismo. Toma tanto protagonismo que Carlos Haes obtendrá dos primeros premios en los certámenes nacionales de Bellas Artes, en las exposiciones nacionales de Bellas Artes por primera vez, en 1858 y en 1862, y luego tendrá otro tercer premio, es decir, ha adquirido un protagonismo que antes no tenía, y un paisaje que es ciencia y conocimiento, y ahí vinculándolo con los geógrafos, vinculándolo con la institución libre de enseñanza, vinculándolo con, ni siquiera he dado nombres para poder expresar y decir, miren ustedes, estos geógrafos, incluso en ese momento, que son miembros de la institución libre de enseñanza, trabajan y participan, y trabajan en la salida, sí, pero sí conocen lo que era el Instituto Escuela como una forma educativa llevada a la práctica, a la realidad de la institución libre de enseñanza, o la escuela o la residencia de estudiantes en lo que hoy es el Instituto de Ramiro de Maeztu, o sea, la herencia en ese espacio, en esos locales. Pero quiero terminar con esta imagen de Diego Rivera. ¿Y por qué? Pues miren, les quiero terminar con esta imagen de Diego Rivera, que evidentemente no es del Museo del Prado, pero es que quiero volver al principio, quiero volver a la abstracción, quiero volver al esquematismo, quiero volver a ese arte mental. Siempre el arte es mental, ¿cómo no? Claro que lo es, pero en unos determinados momentos lo es más que en otro, porque incluso podríamos hacer y jugar con una sucesión entre intento de fiel a la realidad, es decir, podría jugar filosóficamente entre una corriente aristotélica que se va repitiendo, son como oscilaciones, y otra corriente platónica, neoplatónica, pero mundo de la abstracción siempre. Y en este caso Diego Rivera nos está llevando a esa recomposición, a esa geometrización de las formas. Aquí tenemos el puente de San Martín, pero aquí tenemos el puente de San Martín representado por Diego Rivera. Y por Diego Rivera en Toledo otra vez. Cuando digo Toledo otra vez, porque Toledo es icono, Toledo es símbolo. Toledo vuelve a ser el recuerdo del Greco, y el Greco se pone de moda por aquellos entonces. Son formas geométricas. Estos estribos que tenemos aquí son los que tenemos a mano derecha, son los que tenemos aquí representados, son los que tenemos representados aquí, son los que tenemos representados en los tajamares del puente de San Martín. Las torres, evidentemente, en formas cúbicas, en formas geométricas, vistas desde diferentes ángulos, de arriba, de abajo, de un lateral, porque esa descomposición de la realidad, descomposición y composición, desestructuración y estructuración en la mente, es lo que es propio del cubismo. Y eso lo hace magníficamente Diego Rivera, y eso que Diego Rivera no es un pintor cubista, y menos lo será luego, porque esta es una etapa de 1912, 1913, que sí lo es, que se acerca, pero luego evidentemente lo abandona y lo deja. Aquí hay una central eléctrica, y esa central eléctrica, la central de Santana, esa central eléctrica aparece como un elemento importante también de la composición. Nos lleva al día de hoy, nos lleva a las formas nuevas, a estas formas experimentales, a eso que se llama el land art y a eso que se llama la performance. La performance no es ni más ni menos que un artista, como aquí tenemos a esta Victoria d'Auberville,
D'Auberville, que la habrán visto en la televisión hace pocos días, haciendo exhibiciones, bailando en la proa, en la punta de la quilla que avanza de un barco en el Antártico. Bueno, es una forma de relacionar el artista, el arte, otra vez con el paisaje, pero no es la representación plástica del paisaje, es la intervención en el paisaje, porque si el paisaje ha sido importante en el pasado, el paisaje lo sigue siendo hoy, porque hoy estamos en un mundo de cambio, de transformación, de urbanización, de toda una serie de fenómenos de cambio que provocan la destrucción del paisaje. Son atentados, diríamos así, entrecomillando la palabra atentados, al medio ambiente, a la calidad de vida, y el artista se compromete. ¿Cómo? Pues a veces con esta intervención directa en el territorio. Esta Spiral Jetty no es ni más ni menos que con piedras que se arrancan de los laterales, en este caso del lago Salado, pues se van depositando en el fondo y se hace esa figura, pero esa figura que va cambiando según las horas del día, no tiene nada que ver en un momento, y según los cambios también del propio nivel del río. Y en el caso de Victoria de D'Auberville, pues lo pongo como una llamada de atención sobre la alarma, sobre cambio climático, aparte de la expresión artística que pueda haber, es el Antártico, es el cambio climático, es la naturaleza, es la realidad. El artista se compromete con la realidad, porque en cualquier caso, y esta es la conclusión, lo que sí es el paisaje es patrimonio y soporte de identidad. Lo que sí nos demuestra el Museo del Prado es patrimonio, soporte de identidad y compromiso con ese paisaje. El que tenemos aquí precisamente es de una enorme belleza, con el que termino, como no, otra vez de Carlos Haes, como no, en este caso del monasterio de Piedra, en el que tantísimas horas pasó de la mano de Federico Muntadas, hijo de Pablo Muntadas, que es quien lo compra en el proceso, en la desamortización. Pintó muchísimo todo ese espacio. Al principio yo señalaba el paisaje aquel de Jaraba, pues bueno, son esas cercanías, esos alrededores. En este caso es el lago. Quienes conocen el museo, quienes conocen el monasterio de Piedra, pues podrán tener esa imagen. Bueno, aquí hay unos cazadores, en fin, a mí me parece que es una belleza excepcional. Y con esto, el paisaje es patrimonio, soporte de identidad. El Museo del Prado nos muestra lo que tiene, que es infinito. El Museo del Prado ha sido la fuente de inspiración de tantos, evidentemente de los impresionistas, sí, pero de todas las corrientes modernas, y lo he mostrado con un ejemplo, yo lo quiero mostrar también con un ejemplo concreto, como era Diego Rivera. Y digo como era Diego Rivera porque Diego Rivera precisamente viene en 1907 comisionado a España, viene con una beca, y cuando viene con la beca lo que viene es, al pasar las horas muertas, las horas largas y muertas en el Museo del Prado y aprendiendo la pintura que aquí ofrece. El museo es una ventana al mundo, es una ventana a la iniciativa, es una ventana del paisaje, de un paisaje a veces amenazado, pero un paisaje que es patrimonio y soporte de identidad. Muchísimas gracias por su atención.